Buen día, mis hermanos. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? Sí tenemos niños en casa. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo los estamos cuidando? ¿Cómo los estamos protegiendo? El miércoles pasado, pues, tuvimos lo que es la Cena del Señor. Y pues gracias a Dios, hermanos, el templo estuvo lleno, ¿verdad? Es una gran bendición poder participar de la Cena del Señor. Y pues hoy quiero hablarles acerca de los niños, ¿verdad? Está pasando algo muy feo a nivel mundial acerca de los niños. Satanás les ha declarado la guerra a los niños, quiere destruir a los niños. Mire, ya se nos está yendo la generación de hierro, ¿verdad? Son los abuelos, los tatas, que ellos nos enseñaban valores, principios, nos daban de cintarazos, y ellos nos formaron, nos dieron consejos, valores. Y la nueva generación que somos nosotros, los poquito más jóvenes que yo, ya no estamos transmitiendo esos valores. Ya no estamos transmitiendo ese respeto que antes teníamos. Entonces, pues se nos van la generación de hierro y ahora se ha desatado una guerra infernal contra los niños. Entonces, si nos quedamos sin la generación de hierro y si nos quedamos sin niños, pues no tenemos futuro. Una iglesia, una familia, una sociedad sin niños no tiene futuro. ¿Sí? Alrededor del mundo, hermanos, cada año hay 600 millones de viajes turísticos alrededor del mundo, imagínense, 600 millones de viajes turísticos. Pero el 20% de esos viajes turísticos son lo que le llaman turismo sexual. La gente viaja para cosas sexuales. Y la mayoría de esos 20% de viajes turísticos sexuales es por pedófilos. Vienen a abusar de nuestros niños. No sé si miró una noticia hace varios años, hace unos 10 años, de una gente muy poderosa en México, un político muy poderoso, que tenía una sirvienta y un sábado mandó a la sirvienta pues al mercado a comprar las cosas para el desayuno, y la sirvienta tenía una niña o niño, no recuerdo bien, de unos 8 meses de edad, y se la dejó encargada. Digo, aquí déjala, quiero que vaya rápido. Y mientras ella iba al mercado, él la violó a esta bebé de 8 meses. Y nuestras autoridades no hicieron nada. Como era un político muy poderoso, una persona muy poderosa, no hicieron nada, pero lo empezaron a editar en las redes sociales, en el Facebook, y subieron las fotos de la niña abusada, de la bebé abusada, subieron la foto de este pedófilo, este puerco, cerdo, no sé cómo, depravado, no sé cómo llamarle. Y yo tengo una sobrina grande, de peso completo, y ella miró la publicación y ella escribió allí: préstenmelo 2 horas a este infeliz. Yo dije, sí, que se lo presten. Sí, nos debe indignar, nos debe molestar lo que está pasando en nuestras familias, porque mire, el agresor está en casa. El agresor está en nuestro país, el agresor está en nuestro pueblo, está en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, pero a veces no hacemos nada por el que dirán, por no salir en las noticias, por cuidar el nombre de la familia, por tantas cosas, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar callados. No.
Aquí en la iglesia no nos vamos a quedar callados. Si llegara a pasar, lo vamos a meter a la cárcel. Los vamos a denunciar, no nos vamos a quedar callados, hermanos. Entonces, pues tenemos que proteger a los niños, los nuestros y los que no sean nuestros. Mire, póngase de pie y vamos a ver Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Estamos en la iglesia estamos teniendo lo que es celebremos la recuperación, ¿verdad? Y hay varios adultos que vienen a celebremos la recuperación, pero también hay niños y niñas que están viniendo a celebremos la recuperación, ¿verdad? Porque nos importan los niños, queremos una niñez sana, físicamente, moralmente y mentalmente. Queremos una niñez sana y en poco tiempo, hermanos, se les van a presentar los mecanismos que vamos a llevar como iglesia, si es que hubiera algún abuso infantil, ¿verdad? Que sepamos qué hacer, qué es lo que se tiene que hacer como iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque ha habido niños que han sido abusados dentro de una iglesia. Yo conozco casos. Entonces, Jesse platicó conmigo hace como un mes y dice: pastor, necesitamos conocer los mecanismos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que podemos hacer como iglesia, como familia, cuando haya un abuso infantil? No se habla de esto en casa. No se habla de esto en público. Nos quedamos callados. Pero no, tenemos que alzar la voz, tenemos que dar el grito de guerra para proteger a nuestros niños. Entonces, Marcos capítulo 10, versos del 13 al 16. Es un pasaje muy interesante, es un pasaje muy profundo. Yo leo el verso 13, usted el 14, hasta el 16 lo leemos todos juntos, pero vea el valor y el cuidado que nuestro Señor Jesucristo le da a los niños. Dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomando Jesús, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, mi corazón está dolido, Dios. Porque nuestros niños están siendo violentados, Dios. Les están destrozando la vida, Dios. Destrozando la inocencia, Padre. Y nosotros no vemos nada, Dios. Padre, quisiéramos guardar un minuto de silencio, Dios. Por tantos niños secuestrados, abusados, esclavizados sexualmente, por tantos niños desaparecidos, Dios. Y Padre, ayúdanos como iglesia, Dios, a ir a la guerra, Dios, por estos niños, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a esta escuela bíblica de vacaciones, Dios. Rescatar a los niños, Padre. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, Dios. A amarlos, a mostrarles tu amor, Dios. Padre, unge a cada maestro, Dios, a cada maestra, Padre, para que sean instrumentos poderosos en tus manos, Padre.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. En el 2018 se filmó la película Sonido de Libertad. Y esta película trata de la pedofilia. Trata de los niños que son abusados, esclavizados sexualmente. Y aunque esta película se filmó en el 2018, no fue puesta en los cines, sino hasta 5 años después, hasta el 2023, porque nadie la quería distribuir, nadie la quería llevar a los cines. Walt Disney no quería llevar esta película a los cines. Netflix y Amazon no las quisieron poner en sus plataformas, hasta que apareció Ángel Studium, una compañía cristiana que se dedica a la distribución de películas cristianas en los cines. Y esta película, El Sonido de la Libertad, está basada en una historia real de 2 hermanitos hondureños que son reclutados por una agencia de modelaje para hacer los modelos profesionales. Pero en realidad esta agencia era una red internacional de prostitución infantil. Y estos 2 hermanitos, la niña de 10 años y su hermanito de 8 años, llamado Miguel, terminaron siendo vendidos como esclavos sexuales. Y ahí no se supo de ellos, estaban desaparecidos. Hasta que una agente encubierta de seguridad nacional de los Estados Unidos rescató al niño de 8 años en una cantina, en un bar de prostitución infantil. Y él lo rescató. Y el niño le dijo: por favor, rescata también a mi hermanita. Y el agente encubierto viajó hasta Colombia, se hizo pasar por un inversionista que iba a fundar un club de lujo para pedófilos, y así atrapó a los culpables y le liberó a 150 niños que eran esclavizados sexualmente. Los llevaban a las fiestas privadas de pedófilos, allí los abusaban, allí los violaban, pero allí no estaba la niña. Y arriesgó su vida, se metió en la guerrilla de Colombia, allá en la selva, y ahí la encontró. La tenían como una esclava sexual hasta que la liberó. Aquí está mi punto. ¿Nos importan los niños? Nos importan las niñas. Mire, porque todos los niños del mundo, incluso los nuestros, están bajo ataque. Satanás los quiere destruir. Mire, algunos países que se llaman progresistas, y se les llama progresistas no porque hayan progresado científicamente, no porque hayan progresado económicamente, se les llama progresista porque según ellos son de mente abierta. Pues estos países con progresistas han hecho leyes para legalizar el matrimonio entre homosexuales, o hombres con hombres y mujeres con mujeres, y están cabildeando a algunas naciones progresistas para que estos matrimonios homosexuales adopten niños y niñas. Y ellos están adoptando niños y niñas no porque los amen, no porque les quieran dar educación, no porque les quieran brindar amor, no, los están adoptando para violarlos, para abusar de ellos. Mi pregunta es: ¿vamos a ir a la guerra por estos niños?
Vamos a ir a la guerra espiritual por estos niños, porque mire, en nuestras propias escuelas, aquí en nuestro México, México es considerado el país, mire, más progresista de Latinoamérica. Somos el país más progresista, donde ya se aceptó el matrimonio entre homosexuales, donde ya están adoctrinando a nuestros propios niños en las escuelas acerca de la ideología de género, que según ellos hay 200 ideologías de géneros, hombres con hombres, no es todo eso es lo que, y los están adoctrinando en nuestras propias escuelas. Les están cambiando la mente, les están cambiando la mentalidad, los están pervirtiendo a tal grado que hoy tenemos niños y niñas cambiando de sexo, porque ya se les hizo normal, porque ya los adoctrinaron, porque están aceptando eso como una verdad. El pasaje bíblico que leímos, mire, a simple vista, así si lo leo por encimita, es un pasaje muy bonito, es muy tierno, es muy conmovedor, porque unas madres traen a sus niños en brazos para que el Señor los bendiga. Mire, es una escena maravillosa, muy tierna, pero si profundizamos en ella, se trata de una guerra espiritual por los niños. Primero tenemos a estos bebés de brazos, que los traídos por sus padres. Mire, ¿sabe que estos bebés que eran traídos por sus padres para que el Señor los tocara, muchos de ellos en Israel no eran valorados, no eran apreciados, no les daban ningún valor? Y sabe que así está nuestro mundo el día de hoy. No le damos valor a la niñez, no nos importa lo que está pasándole a la niñez, lo que les están enseñando a la niñez, como los están educando en las escuelas en la niñez. Y después tenemos a las madres que traen a estos niños, que a ellas sí les importa la condición de ellas, sí luchan por proteger a estos niños. Ellos traen a sus niños y dicen: Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, porque ellas están peleando una guerra espiritual. Ellas saben de lo que se trata, ellos saben de lo que van a enfrentar a sus niños. Por eso ellos los traen a Jesús. Pero también están los discípulos, que les dicen: no nos importan los niños. Regrésate con tus niños. No nos hagas perder el tiempo con esos niños. Y después está Jesucristo peleando una guerra espiritual por los niños, que les dice: dejad a los niños. Pero el versículo dice que se indignó. Es decir, cerró los puños, se enojó. Dijo: ¿cómo es posible? Me indigna esto, me enoja esto, me enfurece esto. Que no valores a los niños, que no aprecies a los niños, que no traigan. Me enfurece. Hoy vamos a ver la guerra por los niños y niñas. En primer lugar, una de las batallas, y yo pienso que es la más importante, la batalla más importante de las iglesias de Dios, es la batalla por los niños, es la lucha por los niños. Mire, si no peleamos por los niños, si no nos importan los niños, somos una iglesia que está a un paso de desaparecer. La iglesia donde se congrega mi mamá, antes, unos 20 años atrás, era una iglesia llena, una iglesia alegre, una iglesia con mucha actividad, mucho trabajo, todos asistían, estaba llena de niños, llena de jóvenes, llena de matrimonios jóvenes, pero hoy es una iglesia de ancianos. Dice mi mamá: queremos remodelar la iglesia, hacerle algunos cambios a la iglesia. Dice: pero no podemos, somos puros viejos.
que no podemos aportar nada, no tenemos trabajo, lo único que tenemos es nuestra pensión y no tenemos para hacerle arreglos a nuestra iglesia. Dice, nos envejecimos, el pastor se hizo viejo, nosotros nos hicimos viejos. Dice, y niños no tenemos en la iglesia. 3, 4 niños pasan al frente a una participación. 3, 4 jóvenes pasan. Mire, una iglesia que no tenga niños, no tiene futuro. Una iglesia sin niños no tiene mañana. Mire, años atrás aquí en nuestra convención los templos estaban llenos. 100 congregantes, 150 congregantes, es más, hasta 300 congregantes. Ayer platicaba con un hermano que pertenece a una de esas iglesias que antes fueron iglesias grandes, iglesias numerosas. Le dije, hermanos, ¿cuántos se están congregando? Y dice, pastor, con trabajo andamos en 50. Y hoy muchas de esas iglesias de nuestra convención están a un paso de desaparecer. Hay congregantes en nuestra convención de iglesias de 20 miembros, 50 miembros, las más grandes 70 congregantes, tal vez 100 congregantes, sin niños, a un paso de desaparecer, porque Satanás sabe que si destruye la niñez, ha destruido una iglesia, ha destruido la sociedad. Una sociedad o una familia o una iglesia que no va a la guerra por los niños está a un paso de desaparecer. Mire lo que dice el verso 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, mire, reprendían a los que los presentaban. Los padres traían a sus niños, los padres amaban, luchaban por sus niños, los traían a tocar para que los tocase. Señor, bendícelos. Pero los discípulos los regresaban, los reprendían, les decían, hey papás, desen la vuelta, su niño no vale la pena, a su niño no importa. Y sabe que el mundo así ve a nuestros niños, los ve sin ningún valor, no les importa. A nuestros políticos no les importa a los niños, porque para ellos no representan votos. Ellos quieren gente que vote. Ellos en su perversión no van a invertir en niños porque les importa el voto y ellos no pueden votar. Pero lo más triste es en el ambiente religioso, cuando una iglesia no valora a los niños, porque ellos no pueden ofrendar, porque ellos no pueden diezmar, porque hay que invertir mucho en ellos. Eso es lo más triste. Y muchos le cerramos la puerta a los niños, y esos niños van a crecer odiando la iglesia, porque los tratamos mal, porque quisieron venir, pero los regresamos, les dimos la vuelta, les dijimos, no son bienvenidos, ustedes no son de valor alguno, no importan aquí en la iglesia. No, ellos son los más importantes aquí. Martín Lutero y los reformadores, ellos sacudieron la iglesia católica romana. Mire, con sus reformas la destrozaron, la hicieron pedazos, la tiraron al suelo. La iglesia católica romana por la reforma quedó casi destruida. Millones y millones y millones dejaron la iglesia católica romana y se unieron al cristianismo. Pero vino la contrarreforma. Un sacerdote llamado Ignacio de Loyola empezó a instruir a los niños, empezó a adoctrinar a los niños, y él dijo: denme a los niños y les voy a entregar una iglesia católica romana renovada, fortalecida y con más congregantes. Y empezaron a adoctrinar a millones y millones y millones de niños que hoy son la base de la iglesia católica romana. Si no tenemos niños,
Si no nos importan los niños, vamos a desaparecer. Ahorita me tocó orar por, ¿cómo te llamas, hija? Cataleya, en italiano, ¿eh? Pero orar por un niño, orar por una niña, es poderoso. Si tiene nietos, vecinos, niños, niñas, ore por ellos. Vaya a la guerra por ellos. Si en una niñez saludable, moral y espiritual, física y mentalmente, no tenemos futuro. ¿Sabe cómo empiezan las iglesias? Los que fundan iglesias, ¿sabe cómo empiezan? Los que andan en los campos misioneros, ¿sabe cómo empiezan? Con los niños. Porque los niños corren, los niños quieren del Señor, porque los niños son especiales, porque los niños son importantes. Así que si logramos ganar a los niños de este pueblo, ganaremos al pueblo. Ellos crecerán y serán la base de la iglesia cristiana. Así que ore por los niños. En segundo lugar, hay que pelear una batalla espiritual por los niños. Muchos de ellos están totalmente desprotegidos. No tienen unos padres que luchen por ellos. No tienen un padre y una madre que cuide de ellos. Muchos de ellos no tienen una iglesia que ore por ellos. Están totalmente desprotegidos. Están totalmente vulnerables. Están totalmente indefensos. En el mundo hay un mercado mundial de prostitución infantil. Niños y niñas de 4, 5, 6, 7, 8 años de edad son robados, son secuestrados para la prostitución infantil. No crea que para darles una mejor vida, no crea que para darles una mejor educación. No, estos perversos los secuestran, los roban, los quitan del seno familiar para esclavizarlos sexualmente. Ellos tienen un catálogo de prostitución infantil. ¿Y sabe quiénes compran a estos niños? A estos niños los compran por catálogo. Gente muy poderosa, gente muy influyente, gente muy rica, políticos muy influyentes. Por eso nunca nadie nace nada. Que se robaron a este niño, que se robaron a esta niña, miles y miles de publicaciones al día, alerta ámbar, se robaron al niño, se robaron a la niña, y nadie nace nada. ¿Y sabe por qué nadie nace nada? Porque detrás de esos secuestros, detrás de esa red de prostitución infantil, están los mismos políticos, está la misma gente poderosa, están los mismos que hacen esas películas de Hans Lindner. Esos son sus valores, la prostitución infantil. Por eso no quisieron pasar en los cines Son hilo de libertad. Ellos los compran por catálogos. ¿Y sabe quiénes compran a estos niños, a estas niñas por catálogos? Los compra la gente muy poderosa. Los compra la gente muy rica. Los compran los políticos muy influyentes. Y ellos, miren, los compran artistas de renombre, de talla mundial. Los compran deportistas de renombre, de talla, y ellos se los llevan a las mansiones y allí los van a abusar sexualmente, y cuando ya no los satisfaga los van a desaparecer, los van a matar para comprar a otro. Por eso hay más de 50 millones de niños y niñas secuestrados, robados, porque los tienen en la prostitución infantil. Naciones
alrededor del mundo están cabildeando para hacer leyes que les permitan a los adultos tener relaciones sexuales con niños y niñas, para que los pedófilos los puedan violar, los puedan abusar sin ninguna consecuencia. Y nosotros vamos a ir a la guerra en esta escuela bíblica de vacaciones por esos niños. Les vamos a mostrar el amor de Dios. Les vamos a mostrar que son importantes para Dios. Les vamos a mostrar que en la sangre de Jesucristo hay poder. Les vamos a decir que Jesucristo los ama, que Él es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que Él los ama. Por eso es que vamos a hacer la escuela bíblica de vacaciones. Y mire, la escuela bíblica de vacaciones no se trata del trabajo manual, no se trata de darles la mejor comida. No, la escuela bíblica de vacaciones se trata de hacer una guerra espiritual por estos niños. El verso 14, vea lo que dice. Viendo Jesús, ¿qué hizo? Se indignó. Y esa debe ser nuestra actitud. Me indigna, me duele lo que están haciendo con la niñez. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no ¿qué? Y no se lo impidáis. Y mire, hay miles y miles de niños que están desprotegidos en su propia casa. Miles y miles de niños están siendo violados, abusados bajo su propio techo, en sus cuatro paredes, en sus mismas casas, y están siendo abusados, violados por el tío, por el primo, por el abuelo, por el padrastro, por el propio padre. Eso es muy destructivo. Le destruye la personalidad del íntimo ser que es un niño o una niña, y son víctimas para el resto de sus vidas. Una niña escribió una carta que dice: vivo sufriendo, yo no sé qué hacer con mi vida. Dice: un día mi padre me levantó por la mañana, me tomó de la mano, salimos de la casa, atravesamos el bosque, y íbamos platicando, íbamos contentos, me llevaba de su mano, me sentía protegida, me sentía de valor. Atravesamos el bosque, llegamos hasta lo último de la montaña y seguíamos de la mano, seguíamos platicando. Pero cuando llegamos a lo alto de la montaña, mi propio padre, que me llevaba de la mano, me violó. Iglesia, necesitamos luchar por los niños, proteger a nuestros niños. Una abuela habló conmigo como hace 3 años, no de aquí, y me dice: pastor, ¿qué puedo hacer? Le digo: ¿por qué? Dice: es que llevé a mi nietecita a la iglesia y allí la violaron. Le dije: ¿y qué dijo el pastor? ¿Qué dijo los diáconos? ¿Qué dijeron el liderazgo? ¿Ya se los contó? Y ella dijo: sí, pastor. Le dije: ¿qué dijeron? Dijeron: no diga nada, no queremos salir en las noticias. Y le dije: no se quede callada, hable, aunque salgamos en las noticias. Sí, no nos podemos quedar callados. Una mujer y su hija llegaron a la oficina del pastor
Ella no quería ir, pero su hija la llevó a la fuerza. Y cuando estaban en la oficina del pastor, el pastor le dijo, ¿qué es lo que pasa? Y la mujer no quería hablar. Pero la hija le decía, cuéntale al pastor. Y la mujer no quería hablar y la hija tuvo que hablar. Pastor, lo que pasa es que mi hermana está embarazada y mi mamá la mandó a Nueva York porque el padre es mi propio papá. El padre del hijo que espera a mi hermana es mi propio papá. Y el pastor le dijo, denuncie. La mujer se puso enojada, salió furiosa, porque amaba más a ese puerco que a su propia hija. Y así hay muchas mujeres callando, porque aman más a ese pervertido, a ese diabólico, que a su propia hija. Pero aquí no nos vamos a callar. Esperemos que nunca suceda. Pero si sucede, estamos preparados para hacer frente. Por último, rescatemos a nuestros niños. Mire el verso 14. Si no hay un rescate. Viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo la mano sobre ellos. Por eso digo que eran bebés, porque los tomó en sus brazos. Por eso presentamos niños, por eso presentamos bebés. Pero mi pregunta es, ¿qué vio Jesucristo en esos niños que los demás no vieron? ¿Qué vio Jesucristo en esos niños que los discípulos no vieron? ¿Sabe qué fue lo que vio Jesucristo en esos niños? Miró algo muy valioso que dijo, yo voy a la guerra por ellos, yo voy a la muerte por ellos, y yo busco por ellos. Él dijo, el reino de los cielos. Él dijo, el reino de los cielos. Estamos en una guerra espiritual por ellos. Los están destruyendo, los están aniquilando, les están destrozando la vida, les están arruinando su existencia, les están cambiando la mentalidad, los están abusando sexualmente. Dijo Jesucristo, pero yo voy a la guerra por ellos. Los tomó en los brazos, oró por ellos y les dijo a sus discípulos, hagan lo mismo, tráiganlos al reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es lo que tenemos que hacer por cada niño. Ir a la guerra por ellos. Cada niño que venga a nuestra escuela bíblica de vacaciones, ámelo. No me los vaya a tratar mal. Que si dicen groserías, que si lloran mucho, que si no hacen caso, que vaya a la guerra por ellos. Termino con esta historia. Esto sucedió en un condado de Los Ángeles, California. Fue un caso muy sonado porque un hombre muy rico y muy poderoso adoptó a un niño de 12 años. Y todos pensaban que le iba bien al niño, lo adoptó un hombre rico, poderoso, va a tener los lujos, va a tener comodidad, todo. Y sí, el hombre rico le daba todo. Lo que quería, se lo daba, lo trataba como en público como a uno de sus hijos, le mostraba en público amor como a uno de sus hijos. Todos creían que el hijo estaba feliz, pero por 4 años lo estuvo violando.
desde los 12 hasta los 16, cuando el niño creció, mató a ese perverso sexual. Lo llevaron a la cárcel, pero el mismo jurado, la misma corte que lo sentenció, le dijo al juez: su señoría, la ley nos dice que hay que condenarlo, que hay que meterlo a la cárcel, pero su señoría, pedimos clemencia, porque durante 4 años sufrió lo más terrible que pueda sufrir un niño. Y ese mismo jurado de esa misma corte que lo condenó estuvo luchando hasta que lo pusieron en libertad. Y tenemos que luchar hasta que todos los niños de nuestros alrededores sean libres, sean nuestro pariente o no sea nuestro pariente. Padre, gracias, Dios, por tu sangre, Dios. Gracias, Padre Celestial, por abrirnos los ojos el día de hoy. Sigan orando. Necesitamos que durante la escuela bíblica de vacaciones alguien esté orando. Mi invitación es para usted. ¿Le gustaría ser usted ese hombre, esa mujer de oración por la escuela bíblica de vacaciones? Pásele aquí al frente. Necesitamos ir a la guerra. Necesitamos hombres y mujeres que estén orando por esta escuela bíblica de vacaciones. Necesitamos hombres y mujeres que estén orando por los niños de esta iglesia y por los niños de este pueblo. Pásele aquí al frente. ¿Habrá alguien más? Alguien que diga: voy a estar orando desde esta semana hasta que acabe la escuela bíblica de vacaciones. Voy a estar orando por los niños, voy a estar orando por los maestros. Que Dios los llene del poder, que les dé sabiduría, que podamos impartir el evangelio de Jesucristo. ¿Habrá alguien más? Pásele aquí al frente. Póngase de pie ahí en su lugar y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, es maravilloso, Dios, poder ir a la guerra por estos niños, Dios, que muchos de ellos están desprotegidos, no tienen unos padres que los guíen en el camino. No tienen alguien que ore por ellos, Dios. Pero Padre, aquí está una iglesia parada en la brecha, Dios, pidiendo por estos niños, Dios. Padre, que esta escuela bíblica de vacaciones, Dios, que van a venir muchos niños, Dios, de este pueblo, Padre Celestial. Que ellos aquí, Padre, puedan encontrar tus brazos, Dios. Los brazos de su Salvador. Los brazos de Jesucristo, Padre. Y muchos de ellos, Padre, quizás ya fueron heridos. Ya fueron lastimados, Padre. Que aquí sean restaurados, Padre, por la sangre de Jesucristo, Dios. Y Padre, ayúdanos a hacer una iglesia, Padre, que le da mucha importancia a los niños, Padre.
Bendice nuestros ministerios infantiles, Dios. Esos departamentos de niños y niñas, embajadores del Rey, esos departamentos de jóvenes, Padre, esos departamentos de rayitos de sol, Padre. Bendice esos departamentos, Dios. Permítenos estar llenos de niños, Dios. Ir por las casas, ir por las calles, ir con los abuelos para que nos presten sus niños, Padre Celestial. Para que nos envíen sus niños, Padre. Y también, Dios, ayúdanos a hacer actividades allá afuera, enfocada a los niños, Padre. Y Señor, ayúdanos a sembrar tu palabra en estos niños. Mis hermanos que están aquí al frente, Dios. Junto conmigo, Padre, nos estamos comprometiendo delante de ti, Dios, para orar por esta escuela bíblica de vacaciones, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga.